Hubo un momento en México en que la lucha libre tuvo un nombre que lo eclipsaba todo. Un nombre que llenaba arenas antes de que se imprimieran los boletos. Un nombre que hacía que familias enteras cruzaran la ciudad un viernes por la noche solo para verlo volar por los aires. Un nombre que salía en cómics, en videos musicales, en comerciales de televisión, en campañas políticas. Un nombre que durante 5 años fue más grande que cualquier otro en el deporte mexicano. Más grande que cualquier futbolista. Más grande que cualquier boxeador. Más grande que cualquier otro luchador que hubiera existido desde los tiempos del Santo. Ese nombre era Místico. Y cuando lo escuchabas, cuando lo veías salir al ring con esa máscara plateada y dorada, con esa capa que ondeaba como una bandera, con esos movimientos aéreos que desafiaban la gravedad y la lógica, entendías por qué le decían el príncipe de plata y oro. Porque no era un luchador, era un milagro sobre el cuadrilátero. Un hombre que volaba de verdad, que se lanzaba desde las cuerdas a 5 metros de altura y aterrizaba sobre su rival con una precisión que hacía que el público contuviera la respiración cada vez, que ejecutaba llaves y maniobras aéreas que nadie más podía hacer, que convirtió la Arena México en un templo donde cada viernes por la noche 17,000 personas iban a presenciar algo que no se podía ver en ningún otro lugar del mundo. En 2006, la revista Wrestling Observer Newsletter lo nombró mejor luchador del año, mejor luchador aéreo y mayor atracción de taquilla del mundo. Del mundo entero. No de México, del planeta. Pro Wrestling Illustrated lo colocó en el puesto número 3 de los 500 mejores luchadores del mundo en 2007. Tuvo su propia serie de cómics que llegó a los 50 números. Protagonizó videos musicales con La Quinta Estación. Apareció en campañas del PAN. Fue campeón del CMLL en múltiples divisiones. Fue campeón junior de la IWGP en Japón. En 2008 llegó a tener 5 campeonatos simultáneamente. Era tan grande que la WWE, la empresa de lucha libre más poderosa del mundo, cruzó el océano para ir a buscarlo. Y ahí empezó la caída. Porque lo que le pasó a Místico cuando llegó a la WWE es una de las historias más brutales de fracaso público que el deporte mexicano haya presenciado. El hombre que era invencible en México se convirtió en un chiste en Estados Unidos. Un meme. Una colección de videos de movimientos fallidos que se compartían en internet para burlarse de él. Lo suspendieron por dar positivo en un examen antidopaje. No quiso aprender inglés. No pudo adaptarse al estilo americano de lucha. Y al final, después de 3 años de humillación, la WWE lo despidió. Le arrancó el nombre que le habían puesto, Sin Cara, y se lo dieron a otro. Y cuando volvió a México, descubrió que el CMLL le había dado su nombre original, Místico, a otro luchador. El hombre que lo había tenido todo ya no tenía ni su propio nombre. Hoy te voy a contar la historia completa de Místico. Desde las calles de Tepito hasta la Arena México. Desde la Arena México hasta la WWE. Desde la WWE hasta el infierno del olvido. Y desde el infierno hasta la resurrección que nadie esperaba. Porque esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, incluyendo su identidad, y que encontró la manera de recuperarla. Y todo empieza en el barrio más bravo de la Ciudad de México, en una familia donde la lucha libre no era un sueño, era el negocio familiar. Luis Ignacio Uribe Albirde nació el 22 de diciembre de 1982, en la Ciudad de México. Creció en Tepito, el barrio bravo, el mismo lugar donde décadas antes había nacido Carlos Zárate, el noqueador más letal del boxeo mexicano. Y si Tepito te suena como un lugar peligroso, es porque lo es. Pero también es un lugar donde la gente aprende a sobrevivir desde chiquita. Donde la calle te enseña cosas que ninguna escuela te puede enseñar. Donde aprendes a pelear no porque quieras, sino porque no te queda de otra. Pero Luis Ignacio no aprendió a pelear en la calle. Aprendió en su casa. Porque su padre, Manuel Almanza, era luchador profesional. Peleaba bajo el nombre de Dr. Caronte. No era una estrella, no era un estelarista que llenaba arenas. Era un luchador de base, de los que pelean en las primeras luchas de la cartelera, de los que ganan lo justo para llevar comida a la mesa. Pero era un luchador de verdad, con máscara, con técnica, con conocimiento del oficio. Y en su casa, la lucha libre era lo que se respiraba. Lo que se platicaba en la cena, lo que los niños veían como algo normal, mientras otros niños veían caricaturas. Su tío Tony Salazar también era luchador, y con el tiempo se convirtió en booker del CMLL, el hombre que decidía quién peleaba contra quién subía y quién bajaba en las carteleras.
Tener un tío así dentro de la empresa más grande de la lucha libre en México era como tener una llave maestra que abría puertas que para otros estaban cerradas con candado. Pero esa llave no garantizaba nada, solo abría la puerta. Cruzarla dependía del talento, del trabajo y del destino. Y en la familia Uribe, la lucha libre no solo era una profesión, era una herencia que venía con un precio altísimo, porque Luis Ignacio tenía un hermano mayor que también era luchador. Se llamaba Astro Boy. Y Astro Boy murió joven. A finales de los años 90, sin haber alcanzado nunca la fama ni el reconocimiento, sin haber llegado a ser estrella, Astro Boy falleció dejando un vacío en la familia y un nombre que su hermano menor iba a recoger del suelo como un acto de amor y de memoria. En el año 2000, Luis Ignacio dejó de llamarse Dr. Caronte Jr. y adoptó el nombre de su hermano muerto. Se convirtió en Astro Boy, no por estrategia, no porque el nombre le fuera a dar más oportunidades. Lo hizo porque quería honrar a su hermano, quería que el nombre siguiera vivo, quería que cada vez que alguien gritara Astro Boy en una arena, estuviera gritando sin saberlo el nombre de un hombre que ya no estaba. Ese gesto, tan simple y tan profundo, dice mucho sobre quién era Luis Ignacio Uribe antes de convertirse en místico. Como Astro Boy, Luis Ignacio luchó durante años en las primeras y segundas luchas de las carteleras del CMLL. No era estelarista, no era estrella. Era un luchador más en una plantilla de cientos, un tipo que se subía al ring, daba su función, cobraba su paga y se iba a casa sin que nadie lo conociera fuera de las arenas. Viajó a Japón en 2003, junto a Volador Jr., para participar en Michinoku Pro Wrestling, donde luchó bajo el nombre de Komachi. Adquirió experiencia internacional, pulió su estilo aéreo y regresó a México siendo un luchador más completo pero igual de invisible. Y entonces, en junio de 2004, el CMLL tomó una decisión que iba a cambiar la historia de la lucha libre mexicana para siempre. Necesitaban una nueva estrella. Necesitaban un técnico joven que conectara con el público, que llenara arenas, que generara la emoción que la empresa necesitaba para competir en un mercado donde la televisión y el Internet estaban robándole audiencia a los espectáculos en vivo. Y decidieron crear a Místico, un personaje religioso, misterioso, envuelto en una historia que era parte realidad y parte ficción. Un niño huérfano que había salido del orfanato de Fray Tormenta, el sacerdote luchador que había inspirado la película Nacho Libre, y que ahora se convertía en guerrero del ring bajo la bendición de su mentor espiritual. El 18 de junio de 2004, en la Arena México, Astro Boy desapareció para siempre, y en su lugar apareció Místico, con una máscara plateada y dorada que brillaba bajo las luces del recinto, con una capa que lo hacía parecer un superhéroe de cómic, con un estilo aéreo tan espectacular que la gente no podía creer lo que estaba viendo, y con una historia de fondo que le daba al personaje una profundidad emocional que pocos luchadores tenían. El huérfano que se convirtió en príncipe, el niño desamparado que encontró su propósito en el ring, el protegido de un sacerdote que luchaba por los que no tienen nada. Y lo que pasó después de ese debut es algo que la lucha libre mexicana no había visto desde los tiempos del Santo, porque Místico no creció lentamente. No fue un ascenso gradual de años, fue una explosión, una supernova, un fenómeno que en cuestión de meses pasó de ser un luchador de segunda lucha a ser la estrella más grande de todo México. La velocidad con la que Místico se convirtió en la estrella más grande de la lucha libre mexicana no tiene precedente. Ningún luchador en la historia del CMLL había subido tan rápido de las luchas preliminares a los eventos estelares. Ninguno había generado esa reacción del público en tan poco tiempo. Fue como si México estuviera esperando a alguien así, como si el país necesitara un nuevo héroe enmascarado, y Místico hubiera llegado en el momento exacto para llenar ese vacío. Su primera gran noche fue en el torneo Gran Alternativa de 2004, donde hizo equipo con una leyenda viviente, el Hijo del Santo, el príncipe de plata y oro junto al heredero de la máscara más sagrada de México. La combinación era tan poderosa que parecía diseñada por un guionista de Hollywood. Y ganaron. Místico y el Hijo del Santo ganaron el torneo. Y a partir de esa noche, el apodo se hizo oficial. El príncipe de plata y oro. Un nombre que no solo describía los colores de su máscara, sino que lo conectaba simbólicamente con la dinastía del Santo, con la tradición más profunda de la lucha libre mexicana, con la idea de que debajo de esa máscara había algo más que un hombre. Había un mito, y el mito empezó a crecer con cada función.
En febrero de 2005, Místico derrotó a Averno y ganó su primer campeonato, el campeonato mediano de la NWA. Después vino su primera lucha estelar individual contra Último Guerrero, el líder de los Guerreros del Infierno, la facción ruda más poderosa del CMLL. Y Místico ganó. Cada victoria era un escalón más en una escalera que subía a una velocidad que dejaba sin aliento a los veteranos del medio. Los luchadores que llevaban 20 años peleando para ganarse un lugar en las funciones estelares veían como un muchacho de 22 años los pasaba como si no existieran. Pero no era solo que ganara, era cómo ganaba. Místico hacía cosas en el ring que nadie había hecho antes en la lucha libre mexicana. Sus maniobras aéreas eran de otro planeta. La misticrana, su llave de rendición insignia, era un movimiento que combinaba una tijera voladora con una rana invertida que dejaba al rival inmovilizado en el centro del ring sin posibilidad de escapar. Pero más allá de las llaves, lo que hacía Místico con su cuerpo desafiaba la comprensión. Se lanzaba desde la tercera cuerda hacia afuera del ring, volando literalmente por encima de las cuerdas, aterrizando sobre 3 o 4 rivales que lo esperaban abajo. Hacía planchas suicidas que parecían sacadas de una película de acción con efectos especiales, solo que no había efectos especiales. Era un hombre de 1,70 metros y 80 kilos, lanzándose al vacío confiando en que su cuerpo iba a responder y que el rival iba a estar ahí para recibirlo. En 2006, Místico alcanzó un nivel de popularidad que la lucha libre mexicana no había visto en décadas. Fue el año que lo cambió todo. En ese año, Místico encabezó 18 eventos del CMLL que atrajeron a más de 10,000 personas cada uno. 18 funciones con más de 10,000 espectadores. Eso no lo había logrado nadie en la historia moderna del CMLL. Ni Atlantis, ni Último Guerrero, ni Negro Casas, ni ningún otro luchador activo. Místico solo, con su nombre en el cartel, llenaba arenas que normalmente se quedaban a medio llenar. La revista Wrestling Observer Newsletter, la publicación más respetada del periodismo de lucha libre a nivel mundial, lo reconoció ese año con 3 premios simultáneos: Mejor Luchador del Año, Mejor Luchador Aéreo del Año y Mayor Atracción de Taquilla del Año. 3 premios, en el mismo año. A un luchador mexicano de 23 años que peleaba en un país que la industria americana del wrestling apenas tomaba en serio. El editor de la revista, Dave Meltzer, uno de los periodistas de lucha libre más influyentes del mundo, escribió extensamente sobre Místico, explicando al público americano que lo que estaba pasando en México con ese muchacho era un fenómeno que no se veía desde los tiempos de El Santo. Y mientras el mundo de la lucha libre se rendía ante su talento, Místico cruzó las fronteras del deporte y se metió en la cultura popular mexicana de una manera que ningún luchador activo había logrado. El CMLL capitalizó su popularidad creando una serie de cómics titulada Místico, el Príncipe de Plata y Oro, donde el luchador aparecía como un héroe urbano que peleaba contra villanos y protegía a los inocentes. La serie llegó a los 50 números, 50 ediciones de un cómic protagonizado por un luchador activo. Eso no pasaba desde los tiempos del Santo y Blue Demon en los años 60 y 70. Místico protagonizó el video musical de la canción Me Muero del grupo español La Quinta Estación, una de las bandas pop más populares de habla hispana en ese momento. Apareció en campañas publicitarias, apareció en programas de televisión. En 2009, incluso protagonizó un comercial político apoyando al PAN, el Partido Acción Nacional, en plena campaña electoral. Un luchador enmascarado haciendo publicidad política. Eso solo pasa en México, y eso solo pasa cuando el luchador en cuestión tiene un nivel de reconocimiento que trasciende el deporte y se convierte en símbolo cultural. Pero la conquista de Místico no se limitó a México. Cruzó el Pacífico y llegó a Japón, donde la lucha libre tiene un estatus de arte marcial que pocos países le dan. El 15 de agosto de 2009, en tierras japonesas, Místico venció a Tiger Mask 4 y se coronó campeón junior de la IWGP, uno de los títulos más prestigiosos del puroresu japonés. Un mexicano de Tepito con una máscara plateada y dorada cargando el cinturón junior más importante de Japón. La imagen era surrealista, pero era real. De vuelta en México, Místico siguió acumulando títulos y victorias, como si el concepto de derrota no existiera en su vocabulario. Ganó el Campeonato Mundial Welter del CMLL, ganó el Campeonato Mundial de Parejas, ganó la Leyenda de Plata,
Ganó prácticamente todo lo que se podía ganar en el CMLL. En 2008 llegó a tener 5 campeonatos al mismo tiempo. 5 cinturones alrededor de la cintura de un solo hombre. Eso tampoco había pasado nunca. Y entonces, el 18 de septiembre de 2009, vino la noche que consolidó a Místico como el luchador más grande de su generación. En el 76, aniversario del CMLL, Místico apostó su máscara contra la cabellera de Negro Casas, uno de los luchadores más técnicos y más respetados de la historia de la lucha libre mexicana. Casas no era un rival cualquiera. Era un maestro. Un hombre que llevaba más de 30 años arriba del ring y que conocía cada truco, cada trampa, cada movimiento que existía en el pancracio. Ganarle a Negro Casas en una lucha de apuesta era como aprobar el examen final más difícil de la lucha libre. Místico ganó, con un Swanton Bomb a los 25 minutos de combate. Negro Casas perdió su cabellera. Y Místico demostró que no era solo un volador espectacular. Era un luchador completo que podía ganar luchas de apuesta contra los mejores del mundo. Su máscara seguía intacta. Su leyenda seguía creciendo. Y arriba de todo ese éxito, arriba de todos esos títulos y reconocimientos y récords de taquilla, había una tentación que llevaba años creciendo en la mente de Místico y que iba a cambiar su vida para siempre. Porque desde hacía años, la WWE, la empresa más grande de la lucha libre en el mundo, lo estaba observando, lo estaba estudiando, lo estaba cortejando, le estaba diciendo al oído lo que todo luchador mexicano sueña con escuchar, que podía ser una estrella mundial, que podía pelear frente a millones de personas en Estados Unidos, Europa, Asia, que podía ganar millones de dólares, que podía ser el próximo Rey Misterio, que el mundo entero estaba esperando a un luchador como él. Y Místico escuchó. Escuchó todo lo que le dijeron, creyó todo lo que le prometieron. Y en enero de 2011, tomó la decisión que dividió su vida en 2 mitades, que nunca más se iban a volver a unir. Firmó con la WWE. Dejó el CMLL. Dejó México. Dejó su nombre. Dejó todo lo que había construido durante 7 años para cruzar la frontera y convertirse en lo que la WWE quería que fuera. Sin cara. Sin rostro. Sin identidad. Sin el nombre que lo había hecho leyenda. Y lo que le esperaba del otro lado de esa frontera fue la destrucción más completa, más humillante y más pública que un luchador mexicano haya sufrido jamás. El 24 de febrero de 2011, la WWE organizó 2 conferencias de prensa simultáneas en la Ciudad de México, una en las oficinas del CMLL para anunciar la salida de Místico, otra en un hotel para presentar a la nueva adquisición de la empresa americana. Y en esa segunda conferencia, el hombre que México conocía como Místico dejó de existir. La WWE lo rebautizó como Sin Cara, Sin Rostro, Sin Cara. Un nombre que sonaba poderoso en español, pero que en inglés era solo una etiqueta más para un producto que la empresa necesitaba vender al público americano. La decisión de cambiarle el nombre fue el primer golpe, porque el nombre Místico no le pertenecía a Luis Ignacio Uribe Albirde. Le pertenecía al CMLL, era propiedad de la empresa. Y cuando Místico se fue a la WWE, el CMLL se quedó con el nombre y con el derecho de dárselo a otro luchador, que es exactamente lo que hicieron meses después. Pero esa parte viene más adelante. Por ahora, lo que importa es lo que pasó cuando Sin Cara, el hombre que había sido el más grande de México, aterrizó en el universo de la WWE. El 25 de marzo de 2011, Sin Cara hizo su debut en un house show de Raw derrotando a Primo. Fue una pelea pequeña, sin transmisión televisiva, un calentamiento para lo que vendría después. Su debut oficial en televisión fue el 4 de abril, en la edición de Raw posterior a WrestleMania 27. La entrada fue espectacular, luces azules, música mística, el trampolín que la WWE le instaló en la rampa de entrada para que hiciera uno de sus saltos acrobáticos directamente al ring. El público americano no sabía quién era ese hombre enmascarado, pero la producción estaba diseñada para que supieran que era alguien importante, alguien especial, alguien que iba a cambiar las reglas del juego. Pero las reglas del juego en la WWE eran completamente diferentes a las del CMLL. Y ahí empezó el desastre. Lo primero que Místico descubrió fue que el estilo de lucha americana no tenía nada que ver con el estilo de lucha libre mexicana. En México,
La lucha es una coreografía donde ambos luchadores trabajan juntos, donde el rival sabe exactamente qué movimiento viene y se prepara para recibirlo, donde la coordinación entre los dos cuerpos es tan precisa que parece improvisada cuando en realidad está ensayada al milímetro. En la WWE, el estilo es diferente, más rígido en algunos aspectos, más verbal en otros. Los luchadores se comunican durante la pelea, se dicen al oído qué movimiento viene, se dan instrucciones en inglés en tiempo real. Y ahí estaba el segundo problema. Místico no hablaba inglés, y no quería aprenderlo. Se negó. Rotundamente. En un país donde el idioma oficial de su empresa era el inglés, en una empresa donde cada instrucción, cada reunión, cada guión, cada indicación del productor venía en inglés, Místico decidió que no iba a aprender el idioma. Esa decisión, que muchos interpretaron como arrogancia, fue probablemente el clavo más grande en el ataúd de su carrera americana. Porque cuando no puedes comunicarte con tu rival durante una pelea, cuando no entiendes lo que te está diciendo al oído mientras te tiene agarrado en un clinch, cuando no puedes responder a las instrucciones del productor que te habla por el auricular, todo se desmorona. Y se desmoronó. De la manera más pública y más humillante posible. Los botches empezaron casi de inmediato. Un botch, en la jerga de la lucha libre, es un movimiento mal ejecutado, un error técnico que rompe la ilusión de la pelea y que puede causar lesiones reales. Y Sin Cara empezó a acumular boches como si los estuviera coleccionando. Saltos que no conectaban, llaves que se resbalaban, planchas que terminaban con los dos luchadores en el suelo sin saber qué había pasado. Aterrizajes que salían mal. Secuencias que se rompían a la mitad, porque el rival americano no entendía qué estaba haciendo el mexicano, y el mexicano no entendía qué le estaba diciendo el americano. Los videos de los boches de Sin Cara se viralizaron en Internet. YouTube se llenó de compilaciones tituladas Sin Cara Boches, que acumulaban millones de reproducciones. La gente se reía. Los fanáticos americanos hacían memes. Los comentaristas de wrestling se burlaban en podcasts. El hombre que en México era adorado como un dios, que llenaba arenas de 17,000 personas, que volaba por los aires con una gracia que dejaba sin aliento al público, se había convertido en un chiste en Internet, en un meme, en una colección de videos de errores que la gente compartía para reírse. Y como si los boches no fueran suficiente, llegó el golpe que confirmó que la aventura americana estaba fuera de control. El 18 de julio de 2011, apenas 3 meses después de su debut televisivo, la WWE anunció que Sin Cara había sido suspendido por 30 días por violar la política de bienestar de la empresa. Eso, en lenguaje llano, significaba que había dado positivo en un examen antidopaje. Drogas. El hombre que representaba la pureza del personaje de Místico, el protegido del sacerdote Fray Tormenta, el héroe de los cómics infantiles, el príncipe de plata y oro, había sido suspendido por drogas en la empresa más grande del mundo. La noticia fue un escándalo en México. Los titulares fueron despiadados. Las redes sociales se llenaron de comentarios que iban desde la decepción hasta la burla más cruel. Y mientras Místico estaba suspendido, la WWE hizo algo que fue como clavarle un puñal en la espalda. Pusieron a otro luchador debajo de la máscara de Sin Cara. Un tipo llamado Jorge Arias, conocido como Unico, se puso el traje y la máscara y salió a luchar como si fuera Sin Cara. El público no notaba la diferencia porque la máscara cubría todo el rostro. La empresa demostró de la manera más fría posible que el hombre debajo de la máscara era reemplazable. Que Sin Cara no era una persona, era un producto. Y los productos se sustituyen cuando fallan. Cuando Místico regresó de la suspensión, la WWE creó una rivalidad entre el Sin Cara original y el Sin Cara impostor. Lo llamaron Sin Cara Azul contra Sin Cara Negro. Dos enmascarados idénticos peleando entre sí. El 21 de octubre de 2011, en un episodio de SmackDown grabado en la Ciudad de México, frente al público mexicano que alguna vez lo había adorado, Sin Cara Azul derrotó a Sin Cara Negro en una lucha de máscara contra máscara. Unico perdió la máscara. Místico conservó la suya. Pero la victoria fue vacía. Porque lo que el público mexicano vio esa noche no fue una victoria heroica. Fue a un hombre peleando contra su propio reemplazo por el derecho a seguir existiendo dentro de una empresa que claramente ya no lo quería.
Los meses siguientes fueron un calvario. La WWE lo puso a hacer equipo con Rey Mysterio Jr., Daniel Bryan, John Cena, buscando que la presencia de estrellas establecidas le diera un impulso. Pero nada funcionaba. Las lesiones se multiplicaban. Las rodillas empezaron a fallar. Los hombros protestaban. Cada semana había un reporte nuevo de que Sin Cara se había lastimado en un house show, de que no iba a poder pelear en el próximo evento, de que necesitaba cirugía. El cuerpo que en México parecía indestructible, que se lanzaba desde alturas imposibles sin consecuencias, estaba pagando la factura de años de acrobacias sin red de seguridad. Las relaciones con la empresa se deterioraron rápidamente. Los productores estaban frustrados porque no podían comunicarse con él. Los luchadores americanos estaban irritados porque trabajar con alguien que no habla tu idioma y que ejecuta movimientos que no reconoces es un riesgo para tu propia salud. Y la directiva de la WWE, encabezada por Vince McMahon, fue perdiendo la paciencia con un producto que habían comprado caro y que no estaba dando los resultados esperados. El 27 de marzo de 2014, la WWE emitió un comunicado que contenía una sola línea devastadora. WWE Releases Luis Ignacio Uribe Alvirde. Lo despidieron, le dieron las gracias y lo mandaron a su casa. Y en ese comunicado hicieron algo que en la lucha libre mexicana se considera una violación sagrada. Revelaron su nombre real, su nombre completo. Luis Ignacio Uribe Alvirde. Algo que un luchador enmascarado protege durante toda su carrera. Algo que solo se revela cuando pierdes tu máscara en una lucha de apuesta. La WWE lo publicó en un comunicado de prensa como si fuera el nombre de cualquier empleado que acababan de despedir. 3 años. Eso fue todo lo que duró el sueño americano de Místico. 3 años de boches, de memes, de lesiones, de una suspensión por drogas, de un reemplazo que usó su máscara mientras él estaba castigado, de una barrera lingüística que nunca quiso cruzar, y de una empresa que al final lo escupió con nombre y apellido como si fuera un producto defectuoso, que se devuelve al fabricante. Y cuando Luis Ignacio Uribe Alvirde aterrizó de regreso en México, después de ser despedido de la WWE, descubrió algo que le dolió tanto como todo lo que había vivido en Estados Unidos. Su nombre ya no era suyo. El CMLL, la empresa que lo había creado, la empresa donde había sido la estrella más grande del país, le había dado el nombre de Místico a otro luchador. Carlos Muñoz, que antes se llamaba Dragon Lee, ahora era el nuevo Místico. Peleaba con la máscara plateada y dorada. Salía al ring con la música de Místico. Usaba los movimientos de Místico. Era místico para todo el público que iba a la Arena México los viernes por la noche. Y el verdadero Místico, el original, el que había llenado arenas durante 6 años, ya no podía usar su propio nombre. El hombre que lo había tenido todo ahora no tenía nada. Ni nombre en la WWE, ni nombre en el CMLL, ni cinturones, ni contratos, ni público, solo una máscara que ya no representaba a nadie y un cuerpo lleno de lesiones que le recordaban cada mañana que la gravedad siempre cobra lo que le debes. Cuando un luchador pierde su nombre, pierde más que una palabra. Pierde su identidad. Pierde la conexión con el público que lo conoció bajo ese nombre. Pierde la historia que construyó durante años, los recuerdos que la gente asocia con esa máscara y con ese sonido que hacía el anunciador cuando gritaba su nombre antes de cada pelea. Sin nombre, eres un fantasma. Un hombre sin cara de verdad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Luis Ignacio Uribe Alvirde cuando regresó a México en 2014. Era un fantasma con máscara que deambulaba por un mundo que ya no lo reconocía. Lo primero que hizo fue buscar refugio en la AAA, la ASWA, la eterna rival del CMLL. Porque si el CMLL le había quitado su nombre y se lo había dado a otro, la única opción era cruzar al otro lado de la trinchera. En febrero de 2014, apenas unas semanas después de ser despedido de la WWE, Luis Ignacio apareció en un evento de la AAA, y ahí le dieron un nombre nuevo, Místesis, una variación fonética de místico, con una ortografía diferente que intentaba evocar al personaje original sin violar los derechos de marca que el CMLL tenía sobre el nombre. Místesis. Lee ese nombre otra vez. Místesis. Un nombre inventado, forzado, que sonaba como místico pasado por un filtro de errores ortográficos. Un nombre que no tenía historia, que no tenía peso.
que no tenía la magia que tenía Místico cuando el anunciador lo gritaba en la Arena México, y 17,000 personas respondían con un rugido que hacía temblar las paredes. Místesis era un parche, una solución temporal para un hombre que necesitaba existir bajo algún nombre, mientras su verdadero nombre estaba siendo usado por otro. Y en la AAA, las cosas no fueron mucho mejor que en la WWE. No fue un desastre del mismo calibre, pero tampoco fue la resurrección que Luis Ignacio necesitaba. Ganó la primera Copa Mundial de Lucha Libre en 2015, junto a Rey Mysterio Jr. y Alberto del Río, lo que demostró que su talento seguía ahí, que cuando lo ponías en el ring con los mejores del mundo seguía siendo capaz de producir momentos extraordinarios. Pero la AAA tenía sus propios problemas. Los pagos no siempre llegaban a tiempo, las promesas no siempre se cumplían, y el ambiente detrás de bambalinas no era lo que Luis Ignacio esperaba encontrar. El propio Místico nunca dio detalles específicos sobre por qué se fue de la AAA. Pero en octubre de 2015, después de apenas 1 año y medio en la empresa, se fue. Así. Sin escándalo. Sin declaraciones explosivas. Simplemente dejó de aparecer. El hombre que había sido Místico en el CMLL, Sin Cara en la WWE y Místesis en la AAA, ahora no era nadie en ningún lado. 3 nombres en 3 empresas, y ninguno le pertenecía de verdad. 3 identidades prestadas que le habían quitado una por una como quien le quita capas a una cebolla, hasta que no queda nada. Y aquí es donde la historia toca fondo, de una manera que no se ve desde afuera, pero que por dentro tiene que haber sido demoledora. Porque piénsalo un momento, este hombre, apenas 5 años antes, era la estrella más grande de México, la mayor atracción de taquilla de la lucha libre mundial. El tipo que llenaba arenas con solo poner su nombre en el cartel. El protagonista de cómics, de videos musicales, de campañas políticas. Y ahora estaba sin empresa, sin nombre, sin plataforma, sin nada. A los 32 años, una edad en la que muchos luchadores están en su mejor momento, Luis Ignacio Uribe Albirde estaba en la calle. Profesionalmente hablando, era un desempleado con máscara. Pero entonces hizo algo que demuestra que detrás de todos los nombres, detrás de todas las máscaras, detrás de todos los personajes que había interpretado, había un hombre con una resiliencia que no se puede fabricar ni enseñar. Tragó orgullo, bajó la cabeza, y tocó la puerta del lugar que lo había creado y que después lo había traicionado. El CMLL. El 25 de octubre de 2015, apenas días después de dejar la AAA, Luis Ignacio regresó al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero no como Místico. No podía ser Místico. Ese nombre ya tenía dueño. Un nuevo Místico que estaba luchando cada semana en la Arena México, con la máscara que el original había hecho famosa. Luis Ignacio tuvo que aceptar algo que para un hombre con su ego, con su historia, con sus logros, tuvo que doler como una plancha desde la tercera cuerda directa al orgullo. Luchar bajo otro nombre. Un nombre nuevo. Un nombre que no era suyo pero que le permitía estar donde necesitaba estar. Lo llamaron Carístico. Un nombre que sonaba a carisma, a fuerza, a algo positivo. Pero que no era místico. Nunca iba a ser místico. Porque místico era magia y carístico era un nombre de emergencia para un luchador que no tenía otro. Y cada vez que el anunciador de la Arena México gritaba carístico, en lugar de místico, era un recordatorio de todo lo que había perdido. De la decisión que había tomado en 2011 cuando firmó con la WWE. De las puertas que se cerraron cuando se fue. Del nombre que dejó atrás pensando que iba a conquistar el mundo, y que cuando regresó, ya le pertenecía a otro. Los primeros meses como carístico fueron extraños. El público del CMLL sabía perfectamente quién era el hombre debajo de esa máscara. Sabían que era el místico original. Sabían que era el tipo que había llenado la Arena México durante 6 años. Sabían que era el príncipe de plata y oro. Pero no podían llamarlo así. Tenían que llamarlo carístico. Y esa desconexión entre lo que el público sabía y lo que la empresa le obligaba a decir, generaba una tensión silenciosa que flotaba en el ambiente cada vez que Luis Ignacio salía al ring. Pero Carístico no se rindió. No pidió que le devolvieran el nombre. No hizo berrinches públicos. No amenazó con irse otra vez. Simplemente luchó. Se subió al ring cada semana y demostró con su cuerpo lo que su nombre ya no podía decir. Que era el mejor. Que seguía siendo capaz de hacer cosas que nadie más podía hacer. Que los años no le habían quitado la velocidad ni la técnica,
ni la capacidad de generar esa reacción del público que ningún otro luchador activo podía igualar. En mayo de 2016, apenas 7 meses después de su regreso, Carístico ganó el Campeonato Mundial Histórico del CMLL al vencer a Último Guerrero. Era su primer título desde que había regresado, y la victoria demostró algo que el CMLL no podía ignorar: que el público seguía queriendo a ese hombre, que los aplausos seguían siendo más fuertes cuando él salía que cuando salía cualquier otro, que la magia no estaba en el nombre, estaba en el hombre. Los años como Carístico fueron años de reconstrucción silenciosa, sin los reflectores de 2006, sin los cómics, sin los videos musicales, sin las campañas políticas, sin la histeria colectiva que generaba cada vez que se anunciaba una pelea suya. Carístico luchaba, ganaba campeonatos, daba buenas funciones, pero todo en un tono menor. Como un músico que había llenado estadios y que ahora tocaba en bares. La música era la misma, el volumen era diferente. Y mientras tanto, el otro místico, el segundo, Carlos Muñoz, luchaba bajo el nombre que el original había hecho grande. Y cada vez que el público de la Arena México gritaba «Místico», refiriéndose a otro hombre, cada vez que los niños compraban una máscara plateada y dorada pensando que era la del tipo que estaban viendo en el ring, cuando en realidad era la réplica de un personaje que otro hombre había creado, eso tenía que dolerle al original de una manera que solo alguien que ha vivido algo similar puede entender. Ver tu nombre en la boca de otro, ver tu máscara en la cara de otro, ver tu legado siendo interpretado por otro mientras tú estás ahí, en la misma empresa, luchando bajo un nombre que nadie recuerda. 6 años duró esa tortura. 6 años de ser carístico mientras otro era místico. 6 años de esperar, de aguantar, de morderse la lengua, de tragarse el orgullo función tras función, noche tras noche, año tras año. 6 años que probablemente fueron los más largos de la vida de Luis Ignacio Uribe Albirde. Más largos que los 3 años en la WWE. Más largos que el año y medio en la AAA. Porque en la WWE al menos era Sin Cara, un nombre nuevo en una empresa nueva. Y en la AAA al menos era Místesis, una versión alternativa de sí mismo. Pero en el CMLL era Carístico, un nombre que solo existía porque el suyo se lo habían dado a otro. Y cada noche que salía al ring con ese nombre era una noche que le recordaba lo que había perdido. Pero el destino tiene giros que nadie puede predecir. Y el 25 de agosto de 2021, después de 6 años de espera, después de 6 años de paciencia, después de 6 años de ser un hombre sin nombre peleando en la misma arena donde alguna vez fue Dios, algo pasó que lo cambió todo. Y lo que pasó fue tan inesperado, tan perfecto en su timing, tan cinematográfico en su ejecución, que parece inventado. Pero no lo es real. Y es el giro que convierte esta historia de caída en algo mucho más poderoso, una historia de resurrección. El 25 de agosto de 2021, el CMLL emitió un comunicado que sacudió al mundo de la lucha libre mexicana. Carlos Muñoz, el hombre que desde 2011 había estado luchando como el segundo místico, dejaba la empresa, se iba, renunciaba. Y con su salida, el nombre de místico quedaba vacante, libre, sin dueño, flotando en el aire como una máscara que espera a que alguien se la ponga. Y el CMLL hizo lo único que podía hacer, lo único que tenía sentido, lo único que el público llevaba 6 años esperando. Le devolvió el nombre al hombre que lo había creado. A partir del 27 de agosto de 2021, Carístico dejó de existir. Y Místico volvió. El original, el verdadero, el príncipe de plata y oro. El mismo hombre que 17 años antes había debutado en esa misma Arena México y que en cuestión de meses se había convertido en la estrella más grande de la lucha libre mexicana. Cuando el anunciador gritó «Místico», esa noche, y el hombre que salió al ring era Luis Ignacio Uribe Albirde, no un sustituto, no una copia, no una versión de segunda mano, sino el original, el que había llenado 18 arenas con más de 10,000 personas en un solo año, el que había protagonizado 50 números de cómic, el que había ganado el premio al mejor luchador del mundo. La Arena México respondió con un rugido que tenía 10 años de silencio acumulado. 10 años de espera, 10 años de injusticia, 10 años de ver a otro hombre usar el nombre que este hombre había convertido en leyenda. Todo eso comprimido en un solo grito que retumbó en las paredes del recinto y que le dijo al mundo lo que el mundo ya sabía.
Místico solo hay uno. Y aquí viene la parte de esta historia que nadie esperaba y que convierte lo que parecía una carrera terminada en algo completamente diferente. Porque el místico que regresó en 2021 no era el mismo que se había ido en 2011. Era mejor, no más joven, no más rápido, no más espectacular en el sentido físico de la palabra. Era mejor porque había aprendido algo que solo se aprende cayendo hasta el fondo. Humildad. No la humildad fingida de los que dicen las palabras correctas frente a las cámaras. La humildad real de un hombre que sabe lo que se siente perder todo. Que sabe lo que se siente ser un meme en Internet. Que sabe lo que se siente escuchar tu nombre en la boca de otro. Que sabe lo que se siente tocar la puerta de la empresa que te traicionó porque no tienes a dónde más ir. Esa humildad no se compra, se gana. Y Luis Ignacio la ganó con cada noche que luchó como carístico tragándose el orgullo. A partir de 2021, Místico empezó a reconstruir su legado con una consistencia que sorprendió a todos, incluyendo a los que lo habían dado por acabado. Ganó campeonatos, volvió a protagonizar funciones estelares, volvió a llenar arenas, volvió a ser el nombre que la gente quería ver en el cartel, cuando decidía si compraba un boleto o no. No con la intensidad de 2006, porque el tiempo no perdona, y la lucha libre tiene memoria corta, pero con una solidez que demostraba que el talento que lo había puesto en la cima 15 años antes seguía ahí, intacto, esperando. Y entonces llegaron las puertas internacionales que se abrieron de nuevo. En 2023, All Elite Wrestling, la empresa americana que se había convertido en la principal competencia de la WWE, firmó un acuerdo con el CMLL que permitía el intercambio de luchadores entre ambas promotoras. Y Místico fue uno de los primeros nombres en cruzar. El hombre que había fracasado estrepitosamente en la WWE ahora tenía una segunda oportunidad en la televisión americana. Pero esta vez era diferente. AEW no le cambió el nombre, no le quitó la máscara, no lo rebautizó como otro personaje, lo presentó como lo que era, Místico. El legendario Místico de México, y el público americano, que lo conocía como Sin Cara, como el tipo de los boches, como el meme de Internet, lo recibió con un respeto que la WWE nunca le dio. Porque AEW entendió algo que la WWE nunca entendió. Que Místico no es un producto que se reempaqueta. Es un artista que necesita su escenario, su música, su nombre, su identidad. Quítale todo eso y tienes a Sin Cara, un tipo que se tropieza y que no habla inglés. Déjale todo eso y tienes a Místico, el luchador más espectacular que México ha producido en el siglo XXI. Y no solo fue AEW, también regresó a Japón con New Japan Pro Wrestling, donde se convirtió en uno de los campeones de parejas junior de la IWGP, junto a El Desperado. Místico, a los 41 años, cargando un cinturón japonés, el mismo país donde se había coronado campeón junior en 2009, lo recibía de vuelta con los brazos abiertos 14 años después. Japón no olvida. Japón respeta. Y Japón sabía que el hombre que estaba frente a ellos era el mismo que había brillado en el Korakuen Hall más de una década antes. En el CMLL, Místico reconquistó el campeonato mundial de peso semicompleto y se convirtió en uno de los tercios del campeonato mundial de tríos, junto a Máscara Dorada y Neón, como el Sky Team. En 2025, protagonizó una lucha que la comunidad internacional calificó con 5 estrellas contra Máscara Dorada, Bandido y Hologram en el evento Fantasía Manía México. 5 estrellas. A los 42 años, después de todo lo que había vivido, después de los boches, de los memes, de la suspensión por drogas, de la pérdida del nombre, de los 6 años como carístico. 5 estrellas. Como si nada de eso hubiera pasado. Como si el tiempo y las tragedias no pudieran tocar al hombre que volaba. Pero más allá de los títulos y los reconocimientos, lo que define al Místico de hoy es algo que no se puede medir con campeonatos ni con estrellas en reseñas de luchas. Es la transformación interna de un hombre que se fue de México siendo un dios y que regresó siendo un ser humano. Que se fue creyendo que era invencible y que regresó sabiendo que era frágil. Que se fue pensando que el mundo le debía algo y que regresó entendiendo que él le debía algo al mundo. Esa transformación es invisible para el público que lo ve volar por los aires cada viernes en la Arena México, pero está ahí, en cada movimiento, en cada saludo al público, en cada función donde se sube al ring sabiendo que podría no estar ahí. Que durante años no estuvo ahí.
que le quitaron todo y que tuvo que ganárselo de vuelta a golpes, a llaves y a años de paciencia silenciosa. Hay un detalle que resume todo lo que Místico vivió y aprendió en estos 21 años de carrera. Cuando era la estrella más grande de México, cuando llenaba arenas y salía en cómics y en videos musicales, la historia que el CMLL contaba sobre él era que era un huérfano del orfanato de Fray Tormenta, un niño desamparado que encontró su destino en la lucha libre gracias a un sacerdote que luchaba para mantener un hogar de niños abandonados. Esa historia no era verdad. Fray Tormenta lo aclaró personalmente en una entrevista en 2025, cuando le preguntaron si Místico realmente había salido de su orfanato. Dijo que no, que la historia era parte del personaje, que Místico venía de una familia de luchadores, que su padre era Doctor Caronte, que tenía hermanos en el medio. La narrativa del huérfano era ficción, una ficción hermosa, conmovedora, que conectaba emocionalmente con el público, pero ficción al fin. Y sin embargo, hay algo profundamente irónico en esa ficción, porque aunque Místico no fue un huérfano de verdad, la vida lo convirtió en uno de manera simbólica. Perdió su nombre, perdió su identidad, perdió su hogar profesional, fue despedido, reemplazado, rebautizado, ignorado. Pasó años vagando de empresa en empresa buscando un lugar donde ser quien era. Fue, en el sentido más metafórico de la palabra, un huérfano de la lucha libre. Un niño perdido que buscaba a alguien que lo reconociera. Y al final, después de una década de búsqueda, encontró su camino de vuelta a casa, a la Arena México, a su nombre, a su máscara, a la misma pista de aterrizaje desde la que había despegado 17 años antes. La ficción del huérfano se convirtió en profecía, y la profecía se cumplió al revés. No fue un huérfano que encontró la gloria, fue un hombre con toda la gloria que se convirtió en huérfano y que tuvo que recorrer el camino de vuelta solo, sin cómic, sin video musical, sin campaña política, sin nada más que sus propias manos, y la fe en que la máscara que le quitaron iba a volver a su cara. Y así llegamos al presente. A Místico hoy. Al hombre de 42 años que sigue subiendo al ring cada semana en la Arena México, con la misma máscara plateada y dorada que se puso por primera vez el 18 de junio de 2004. 21 años después de aquel debut. Después de haber sido la estrella más grande de México. Después de haber fracasado en la WWE. Después de haber perdido su nombre durante 6 años. Después de haber sido meme, chiste, compilación de errores en YouTube. Después de todo eso, Místico sigue ahí, volando, luchando, llenando arenas, como si la gravedad y el tiempo y las tragedias hubieran firmado un pacto para dejarlo en paz. Pero antes de cerrar esta historia, hay que decir algo que casi nunca se dice cuando se habla de Místico, y que es quizás la lección más importante que deja su vida. Porque la historia del Místico que la gente conoce, la versión corta, la que cabe en un titular de internet, es esta. Fue el más grande de México. Se fue a la WWE, fracasó, volvió. Esa versión es cierta pero es incompleta. Es como contar la historia de un hombre diciendo solamente que nació y que murió. Los hechos están ahí. El alma no. Porque lo que pasó entre la ida y la vuelta, lo que vivió Luis Ignacio Uribe Alvirde en esos 10 años en que dejó de ser Místico, es algo que trasciende la lucha libre y que toca fibras que cualquier ser humano puede reconocer. Es la historia universal de alguien que tenía todo, que se creyó invencible, que tomó una decisión buscando más, que perdió lo que tenía por perseguir lo que no tenía, y que tuvo que volver al punto de partida con la cola entre las patas, a reconstruir desde cero lo que su propia ambición había destruido. Esa historia no es exclusiva de la lucha libre. Es la historia de millones de personas que alguna vez dejaron un trabajo seguro por uno mejor que resultó ser una pesadilla, que dejaron una relación estable por una aventura que terminó en desastre, que apostaron todo a una carta y la carta salió perdedora, y que después de perder tuvieron que tragarse el orgullo y volver a empezar. La diferencia es que Místico lo vivió frente a millones de personas. Su fracaso no fue privado, no fue silencioso, no fue algo que pudiera procesar en la intimidad de su casa sin que nadie se enterara. Su fracaso fue público, televisado, viralizado, convertido en memes que todavía circulan en Internet 10 años después. Cada botch en la WWE fue grabado, editado, publicado y compartido millones de veces. Cada error se convirtió en evidencia permanente de su caída. Y vivir con eso,
Saber que en cualquier momento alguien puede buscarte en YouTube y encontrar una compilación de tus peores momentos con música de Benny Hill de fondo, requiere un tipo de fortaleza mental que la mayoría de las personas no tiene. Pero Místico la tuvo. La tiene. Porque el hombre que hay debajo de esa máscara es un sobreviviente. No en el sentido dramático de la palabra, en el sentido más literal y más cotidiano. Sobrevivió a Tepito. Sobrevivió a la muerte de su hermano. Sobrevivió a la presión de llevar un personaje que era más grande que él. Sobrevivió al fracaso en la WWE. Sobrevivió a la pérdida de su nombre. Sobrevivió a 6 años de ser carístico cuando debería haber sido místico. Y sobrevivió a algo que es quizás más difícil que todo lo anterior. Sobrevivió a la tentación de rendirse. Porque hubo momentos en esos 10 años en los que rendirse habría sido la opción más fácil. Después de ser despedido de la WWE, después de que le revelaran su nombre real en un comunicado de prensa, después de que el CMLL le diera su nombre a otro, rendirse habría sido comprensible. Nadie lo habría juzgado. Podría haber dicho que ya dio todo lo que tenía, que 17,000 personas gritando su nombre cada viernes era más de lo que la mayoría de los mortales experimenta en toda su vida, que ya no tenía nada que demostrar. Y se habría retirado. Se habría ido a su casa en Tepito. Se habría quitado la máscara para siempre. Y la historia de Místico habría terminado como una historia triste. El tipo que lo tuvo todo y lo perdió. Pero no se rindió. Se tragó el orgullo. Se puso el nombre de carístico, como quien se pone un traje que no es de tu talla, pero que es el único que tienes. Y luchó. Función tras función. Noche tras noche. Año tras año. Durante 6 años completos. Sin quejarse públicamente. Sin hacer declaraciones incendiarias. Sin amenazar con irse a otra empresa. Simplemente luchó y esperó. Con una paciencia que el Místico de 2006, el que llenaba arenas y salía en cómics, jamás habría tenido. Porque el Místico de 2006 era un muchacho de 23 años que creía que el mundo le pertenecía. El carístico de 2017 era un hombre de 34 años que sabía que el mundo no le pertenece a nadie. Y que lo único que puedes hacer es subirte al ring cada noche y dar lo mejor que tienes, aunque el nombre que grita el anunciador no sea el tuyo. Hoy, Místico está en un lugar que nadie habría predicho en 2014, cuando la WWE lo despidió. Está firmado con el CMLL, donde es campeón mundial. Está firmado con AEW, donde aparece ante el público americano como la leyenda que la WWE nunca supo manejar. Está firmado con New Japan Pro Wrestling, donde carga un cinturón de parejas junior. Lucha en 3 continentes. Tiene 42 años y sigue ejecutando maniobras aéreas que luchadores de 25 no pueden hacer. En junio de 2025, protagonizó una lucha de 5 estrellas, la calificación más alta que existe en el periodismo de lucha libre, a una edad en la que la mayoría de los luchadores ya están retirados o peleando en arenas de pueblo por unos pesos. Y hay algo que conecta al Místico de hoy con el chamaco de Tepito que debutó como Dr. Caronte Jr. en 1998 y que vale la pena señalar porque cierra un círculo que empezó hace 27 años. Este hombre ha tenido 7 nombres de ring en su carrera. 7. Dr. Caronte Jr., Astro Boy, Komachi, Místico, Sin Cara, Místesis, Carístico y después, otra vez, Místico. 7 nombres para un solo hombre. 7 identidades que reflejan 7 etapas de una vida que ha sido cualquier cosa menos ordinaria. El heredero del padre. El homenaje al hermano muerto. El visitante en Japón. El ídolo de México. El fracaso de América. El refugiado en la AAA. El fantasma en su propia casa. Y al final, el resucitado. El que volvió de entre los nombres muertos para reclamar el que siempre fue suyo. Cuando lo piensas así, la carrera de Místico no es la historia de un fracaso. Es la historia de un hombre que fue tantas cosas diferentes que al final tuvo que pasar por todas ellas para descubrir quién era realmente. Tuvo que ser Dr. Caronte Jr. para honrar a su padre. Tuvo que ser Astro Boy para honrar a su hermano. Tuvo que ser Místico para descubrir la gloria. Tuvo que ser Sin Cara para descubrir el fracaso. Tuvo que ser Místesis para descubrir el limbo. Tuvo que ser carístico para descubrir la paciencia. Y tuvo que volver a ser místico para descubrir que el nombre solo es una palabra, que lo que importa es el hombre que hay debajo de la máscara, y que ese hombre, con todos sus errores,
Con todos sus boches, con todas sus caídas, sigue siendo capaz de volar. La próxima vez que veas a un luchador hacer un movimiento aéreo que te deje con la boca abierta, acuérdate de Místico. Acuérdate de que hubo un chamaco de Tepito que perdió a su hermano y se puso su nombre para honrarlo. Acuérdate de que ese chamaco se convirtió en la estrella más grande de México en cuestión de meses. Acuérdate de que se fue a la WWE buscando conquistar el mundo y que el mundo lo escupió. Acuérdate de que le quitaron su nombre y se lo dieron a otro, y que él tuvo que ver cómo otro hombre usaba su máscara durante 6 años. Y acuérdate de que después de todo eso, después de ser meme, después de ser chiste, después de ser el ejemplo perfecto de cómo no debes ir a la WWE, ese hombre regresó, se puso la máscara, recuperó su nombre y volvió a volar. Porque si algo nos enseña la historia de Místico, es que caer no es el final. Que perder tu nombre no es perder tu identidad. Que fracasar frente a millones de personas no te define a menos que tú lo permitas. Y que mientras puedas subir a un ring, mientras tus piernas te sostengan, mientras tu cuerpo pueda lanzarse al vacío una vez más, siempre hay una función más. Siempre hay un round más. Siempre hay una noche más en la Arena México, donde 17,000 personas van a gritar tu nombre. Tu nombre de verdad. No el que te puso una empresa. No el que te inventó un productor. El tuyo. El que te ganaste volando. El que te quitaron y te devolvieron. El que nadie puede usar como tú lo usas. Místico. El príncipe de plata y oro. El huérfano que nunca fue huérfano, pero que tuvo que perderlo todo para entender lo que significaba tenerlo. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque historias como esta no merecen quedarse en el olvido. Nos vemos en el próximo.